Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Sebastián Bravo, soy académico del Departamento de Medicina Intensiva y ahora vamos a revisar en conjunto el tema de accesos vasculares, técnicas, sitios donde instalarlo y complicaciones potenciales que pueden aparecer. ¿En qué consiste esta clase? Vamos a ver una definición de qué es lo que es un catéter venoso central, cuándo lo indicamos, por dónde accedemos y después revisaremos las complicaciones más frecuentes. Como les comentaba previamente, la cateterización de una vena de alto flujo es un procedimiento que es bastante frecuente. Yo diría que es una de las cosas más frecuentes que hacemos en unidades de cuidados intensivos. Es un procedimiento, como les comentaba, muy frecuente, sin embargo, también tiene complicaciones que no son despreciables. Por lo tanto, hay que limitar las indicaciones, conocer bien las vías de acceso y sobre todo educar al equipo completo de salud que va a trabajar con este catéter, tanto el instalador como el equipo que lo va a manejar después para que estas complicaciones se disminuyan al mínimo. ¿Por qué le llamamos catéter venoso central? Porque queremos llegar a una vena central importante de grueso calibre, que puede ser la vena cava superior, vena cava inferior. También es válido ingresar una vena de grueso calibre o la aurícula derecha. Cuando uno ingresa vía femoral, no vamos a llegar a la vena cava superior. Sin embargo, podemos llegar a la ilíaca o a la vena cava inferior y esto es una alternativa válida porque no requerimos en este caso un monitoreo hemodinámico o tomar gases venosos centrales. Requerimos una vena de grueso calibre para poder infundir o para poder en el fondo hacer, por ejemplo, proceso dialítico. ¿Cuáles son las indicaciones más frecuentes de instalar una vía venosa central para monitoreo hemodinámico? Para pacientes que tienen malos accesos venosos periféricos, para poder administrar sustancias que son fluidogénicas, que eso pueden al extravasarse provocar mucho daño, y también para algunos procedimientos, por ejemplo, diálisis, para poder instalar una sonda marcapaso, un filtro de vena cava inferior, para poder instalar un TICS, por ejemplo, para un paciente que requiere circuncisión corpórea o ECMO. De esas son las indicaciones que diría yo principales que instalamos en cuidado intensivo, catéteres venosos centrales. Revisemos las vías más frecuentes de instalación. La vía yugular interna, externa, subclavia y femoral en los catéteres venosos centrales tradicionales y en los catéteres de inyección periférica utilizamos las venas del brazo, basílica y cefálica. La mayoría de nuestros catéteres son polímeros de poliuretano o de silicona. Utilizamos técnica de Seldinger para poder insertarlos, que minimiza el trauma y los riesgos. Eso se introduce en el fondo una guía, se dilata y a través de esta guía que hemos dilatado pasamos el catéter. Eso es lo que conocemos como técnica de Seldinger. Acá tenemos a Sven Ivar Seldinger, un sueco, radiólogo de profesión, que describió este procedimiento en el año 1953. Entonces, como les comenté previamente, uno punciona con una aguja y llega, accede al vaso que uno quiere instalar el catéter. A través de esta aguja pasa una guía con forma de J y sobre esta guía en forma de J va pasando dilatador en forma secuencial, uno tras otro, y posteriormente pasa el catéter. Y esa forma abreviada es la técnica de Seldinger, que es la que se utiliza actualmente. Revisemos entonces los accesos. Partamos con la vía subclavia. Yo diría que la vía subclavia es el acceso de elección para poder mantener un catéter un tiempo prolongado. En cuanto a comodidad para el paciente, para la enfermera y el riesgo de infecciones que es menor. Tiene mayor incidencia de neumotórax y también incidencia no despreciable también de sangrado de hemotórax. Yo diría que es, y las series lo dicen también, entre 1 y un 3%, pero se puede ir disminuyendo en la medida que la persona que lo instala es experto. Pero eso es, como les contaba, sopesado y superado por el bajo riesgo que tiene de infección sobre otras vías. Así que, sumando y restando, probablemente en cuidado intensivo, en vías centrales que se van a extender por más de 5 a 7 días, la vía de elección sería el acceso subclavio, con las contraindicaciones eh, que pueden existir en cuanto a pacientes con PIB muy elevado, con coagulopatía muy severa o con anatomía que no es la normal. La vía yugular interna
es un acceso relativamente sencillo para accesos venosos de mayor calibre, como un catéter de arteria pulmonar, por ejemplo, un catéter de diálisis, filtros de vena cava, cánulas de ECMO, que permite acceder en forma directa a la vena cava superior si, por ejemplo, ingresamos por la vena yugular derecha, ¿ya? Así que es una vía que debemos conocer y considerar todos los que nos dedicamos a cuidados intensivos. La vía yugular externa, em, en teoría, es más simple de canular porque se ve a simple vista. Sin embargo, lograr que el catéter quede en posición central en la vena cava superior, una vena de alto calibre, es complejo por la tortuosidad de la vena, por la cantidad de válvulas que existen. Sin embargo, en pacientes muy coagulópatas, en que tienen malos accesos de otro tipo, puede ser una alternativa viable utilizar como urgencia esta vena. La vena femoral es una vena que permite un acceso bastante sencillo, bastante ordenado y que se puede replicar en el tiempo. Corre medial a la arteria femoral, que sirve como punto de reparo. Si uno tiene ayuda ecográfica, uno pudiese guiarse con el pulso de la arteria femoral. Sin embargo, tienden a infectarse más y tienden a trombosarse más que otros tipos de acceso. Por lo tanto, uno trata de evitarla en primera instancia. Sin embargo, en pacientes con coagulopatía o en pacientes que uno quiere ingresar, por ejemplo, una cánula de ECMO, uno va a tener que utilizar la vía femoral. Por lo tanto, es importante conocerla y guiando con ecografía se disminuyen bastante las complicaciones en cuanto a su instalación. Algunos segundos para los catéteres de diálisis, que son catéteres menos centrales, que sin embargo en el fondo son más gruesos. em, y por otro lado, pacientes que reciben estos accesos es probable que puedan requerir en el futuro de la mismo tipo muchas veces. Uno en general utiliza o la vía yugular o la vía femoral. La vía subclavia queda un poquito fuera de contexto por la posibilidad de estenosis y trombosis. Así que, porque al utilizar la vía subclavia y trombosarse la vena, podemos perder las venas de los brazos que van a servir para una fístula en el futuro. Así que a considerar como una cápita especial los catéteres de diálisis. Este trabajo randomizado en New England intentó comparar los sitios de inserción más clásicos, yugular, subclavio femoral, con complicaciones. Finalmente se randomizaron cerca de 3.500 pacientes, yo creo que un tercio a los diferentes sitios que les mencionaba, y posteriormente se estudiaron las complicaciones acaecidas con los pacientes. Como les comentaba previamente, en cuanto a complicaciones mecánicas, el que presentaba más complicaciones mecánicas era el subclavio. Sin embargo, las trombosis venosas y las infecciones eran por mucho mayores en las posiciones tanto yugular como femoral. Así que sopesando, sumando y restando, los catéteres entre comillas más seguros son los catéteres que se instalan por vía subclavia en manos de un operador experto. Revisemos entonces las complicaciones. Partamos por la más, diría, popular y temida, el neumotórax, que es relativamente frecuente la inserción de una vía venocentral por yugular o por subclavia, llegando hasta un 3% en las manos no muy expertas en la vía subclavia, como les comentaba. En las yugulares también aparece, pero es menos frecuente. Sin embargo, cuando disminuye la expertise, también aumenta la posibilidad de esta complicación. ¿En qué consiste? Evidentemente, en la entrada de aire en la cavidad pleural, ¿ya? Y se produce por la punción accidental de la pleura, pierde la integridad, solución de continuidad y entra aire desde el pulmón hacia la pleura y la diseca. Y se ve en la radiografía el pulmón que tiende a colapsarse y se rodea de una capa de aire sin trama vascular. Puede ser causado por todos los elementos que utilizamos en la instalación de la vía central. Lo más frecuente es que sea por la aguja de punción. El diagnóstico es, yo diría que tardío, y el operador muchas veces se da cuenta de que sale aire cuando funciona, y es lo más importante darse cuenta cuando está la posibilidad de que se produjo un neumotórax para poder avisar al equipo clínico y estar atento a las alteraciones clínicas del paciente. Si se produce un neumotórax y es pequeño, el paciente no está en presión positiva y es asintomático, se puede manejar de forma expectante y es probable que se reabsorba sin mediar ningún tipo de intervención.
pero también pueden aparecer neumotórax de gran calibre, neumotórax a tensión, que requieren una intervención inmediata para poder en el fondo este aire que está colapsando al pulmón y que también compromete el retorno venoso intratorácico. La salida de aire con la aguja de punción hace evidente el diagnóstico, sin embargo, muchas veces no se da cuenta y puede ser que aparezca después. ¿Qué síntomas puede experimentar un paciente con neumotórax? En general, disnea, puede aparecer taquicardia, hipotensión, agitación psicomotora, aparición de tos, dolor pleurítico, dolor de hombro y la placa de tórax, como yo mencionaba, es característica, pueden ver en la imagen que acompaña a la diapositiva. Muchas veces la placa de tórax es muy precoz y a veces no muestra el neumotórax, porque no se ha alcanzado a disecar las pleuras, no han separado con el aire y no se ha alcanzado en el fondo a ver la línea que se ve tan evidente en la imagen que acompaña la diapositiva. Si uno tiene sospecha clínica y la primera imagen no muestra neumotórax y parece muy evidente, uno debe repetir la imagen separada con un par de horas para poder hacer el diagnóstico de certeza. También la ecografía nos pudiese ayudar en un diagnóstico de neumotórax al perderse ciertas señales ecográficas características de los pacientes cuando las pleuras en el fondo están indemnes y rodeadas y separadas por el líquido pleural que tienen normalmente. Como parece evidente, si los síntomas son importantes, la cuantía de neumotórax es importante o se produce una alteración clínica que es significativa, el drenaje es la terapia que corresponde y avisamos en el fondo al cirujano o si el operador en el fondo tiene las habilidades para poder instalar una pleurostomía y drenar el aire en el fondo que está provocando esta descompensación del paciente. Ojo con el neumotórax hipertensivo, condición de mucha gravedad y que puede comprometer la vida del paciente. A veces no hay tiempo para el cirujano, uno debe drenar y comunicar en el fondo esta cavidad que está funcionando como una especie de válvula en que solo el aire entra hacia la pleura y no sale para que pueda escapar, pueda volver la circulación dentro del tórax y después el cirujano pueda drenar en forma adecuada esta ocupación de aire. Lo mismo de siempre, para mostrarle un poquitito en el fondo, una cosa un poquito más, no sé, más discreta, pero un neumotórax en el fondo a través de secundario a una instalación de una vía venosa central subclavia en el lado izquierdo. Embolía aérea. La embolía aérea es, diría que relativamente poco considerada, es más frecuente de lo que uno cree, pero muchas veces en el fondo de cuantía tan pequeña que pasa más bien desapercibida. Tanto en el proceso de instalación como en el proceso de retiro de una vía venosa central, hay riesgo en el fondo que ingrese aire a la circulación venosa central. Eh, Así que es importante conocerla, tenerla consignada como complicación y hacer las medidas que pudiesen mitigarla o disminuir la gravedad de esto que puede ser bastante serio. Complicaciones serias que han comprometido la vida del paciente, afortunadamente no son frecuencia, la incidencia es menos del 0.2%, sin embargo existe y debemos tenerla en el fondo consignada. Como les decía, la mayoría de las veces la cantidad de aire que ingresa es escasa y por otro lado, por un tema de grave distribución, se reabsorbe la circulación pulmonar. Tiene el paciente una afectación que es limitada en el tiempo, el aire se logra absorber y por lo tanto el paciente, si tiene síntomas, son bastante leves, pasan más bien desapercibidos. Si el aire logra pasar a la circulación central, la circulación arterial, como una embolía paradojal, porque tiene el paciente una comunicación de un chant en el fondo derecha-izquierda, una CIA, un foramen permeable, algún tipo en el fondo de comunicación, puede producir complicaciones severas como accidentes vasculares transitorios o accidentes cerebrovasculares reales. Y esto pasa en un 20% de pacientes con foramen permeable, eh, para tenerlo en el fondo en consideración. Así que, aunque es una complicación que no es muy frecuente en pacientes con foramen permeable, puede ser de no menor cuantía. Es importante hacer la distinción en un paciente ventilado en presión positiva y un paciente en ventilación espontánea. En ventilación espontánea, el paciente que está haciendo presión negativa facilita la posibilidad de que el aire pueda ingresar a la circulación. Por lo tanto,
en un paciente en el procedimiento que tose, que haga una inspiración profunda, que bostece, pudiese generar presiones negativas altas y esto pudiese facilitar la entrada de aire y producir esta complicación que estamos conversando. ¿Cómo prevenimos esta complicación? Primero, conociendo bien la técnica de inserción. O sea, si nos demoramos poco, somos hábiles y no en el fondo damos pie a que esté la posibilidad de ingresar el aire haciendo esto rápido, en forma secuencial y en forma repetida, de que lo más importante, un paciente ojalá esté lo más hidratado posible, cosa que en el fondo las venas no tiendan a colapsarse y si van a hacer un acceso en la vía venosa central de la parte superior del cuerpo, paciente con un Trendelenburg, si va a ingresar vía femoral, colocarlo en Fowler y evitar la sedación excesiva en pacientes que están en ventilación espontánea porque puede producir inspiración profunda, ronquidos y eso facilitar la entrada de aire. ¿Qué síntomas puede experimentar un paciente con embolia aérea? En general, síntomas respiratorios, disnea, tos y síntomas neurológicos que van desde confusión, agitación hasta el coma y embolías aéreas masivas pueden producir un paro cardiorrespiratorio. Examen cardiopulmonar, en general, sibilancias, crepitaciones. Y si el paciente lo tenemos ventilado y hace embolia aérea, uno va a ver una caída en el fondo de la saturación de oxígeno, que eso es bastante evidente, y por otro lado la capnografía también en el fondo va a mostrar una caída que es significativa. ¿Qué podemos hacer? Primero sospecharnos, darnos cuenta de qué se trata y después soporte en el fondo hemodinámico y ventilatorio. En general el aire se disuelve de forma rápida, por lo tanto lo primero es darnos cuenta de lo que pasó para poder dar una explicación lógica del paciente está saturando, darle oxígeno en forma continua, tanto aumentar el oxígeno al ventilador o aumentar el aporte de oxígeno por mascarilla, detener el procedimiento si estamos en la mitad de él, en el fondo, si no hemos terminado, y esperar, dar volumen, fluido, para mejorar el gasto cardíaco, mejorar las presiones arteriales, y en general esto se resuelve en cosa de minutos. La punción arterial. La punción arterial en el fondo es una complicación frecuente y que destaca sobre todo se asocia al acceso yugular y que puede llegar entre un 2 hasta casi un 10%, menos frecuente en los accesos en el fondo subclavio y se da en pacientes en el fondo con alteraciones anatómicas, pacientes pediátricos y o operadores en el fondo con menor experiencia. Dependiendo de la zona de punción son las consecuencias del daño en el fondo de las arterias asociadas. Son hematomas, accidentes vasculares, pseudoneurisma, disección trombosis, también hemotórax, hemorragia de retroperitoneo, isquemia extremidades inferiores. Eh, Así que es importante tenerla como una complicación que puede ser bastante seria dependiendo de la arteria en que uno puede llegar a dañar. ¿Qué es lo que disminuye en forma significativa esta complicación? La aparición de esto es el uso del ecógrafo, de la ultrasonografía. Guiar nuestra punción bajo eco hace que podamos ver en el fondo el vaso, certificar que estamos entrando a una vena una vez que hemos puncionado, antes de dilatar, estar seguro que estamos en la vena, por lo tanto es súper importante conocer la técnica de punción bajo ecografía y poder llevarla a cabo en la mayoría de nuestros procedimientos. Si no es posible por algún motivo X en el fondo, importante conocer bien la anatomía, palpar y utilizar agujas pequeñas de búsqueda antes de funcionar con el trocar grande. ¿Qué es lo que en el caso de realizar una punción accidental de la arteria, debe uno retirar la aguja de punción y presionar en forma significativa 3 a 5 minutos, revisar la zona que no hay un aumento de volumen importante y no pudiese proseguir con la técnica de instalación del catéter. Una vez terminado la instalación, si uno usa una punción arterial, uno debiese vigilar al paciente por la aparición de hematomas en el fondo que pueden ser un poquito más tardíos, diferidos. Así que es importante darse cuenta, hacer evidente cuando hay una punción arterial, no hacerse en el desentendido, sino hacerlo evidente y vigilar al paciente. Las punciones cervicales probablemente generan mayor alarma porque los hematomas pueden ser comprometer la vía aérea, desplazar estructuras nobles, comprometer la vía aérea y la vida del paciente en cosa de minutos.
Por lo tanto, en caso de una punción de dilatación de una carótida, por ejemplo, una arteria subclavia, va a ser importante la vigilancia continua del paciente, evaluación por los cirujanos, imágenes en el fondo para poder evaluar, por ejemplo, un angiotac, y una exploración quirúrgica inmediata si es que la vida del paciente está en riesgo. Unas palabras para los catéteres en el fondo centrales que diría que han tenido un auge significativo en los últimos 5 años, los catéteres centrales periféricos, en el fondo los PIC, que vamos a conversar en el fondo en unos minutitos. Solo 2 interconsultas de muestra que recibimos frecuentemente para colocar un acceso vascular periférico a través de una vena periférica cuando el paciente no tiene venas periféricas. Parece un contrasentido, sin embargo, lo podemos hacer, pero es más difícil. O sea, para considerar un paciente que tiene malos accesos periféricos, considerar la instalación de estas vías en forma precoz, no después de 2 semanas de antibiótico, cuando el paciente está lleno de flebitis, cuando no queda nada, porque probablemente va a ser mucho, mucho más complejo. El paciente está ya bastante cansado, un poco traumatizado con las agujas y va a colaborar mucho menos el procedimiento. Así que, y recalcar que estos catéteres entran por una vena periférica, por lo tanto, si el paciente tiene malos accesos periféricos, va a ser complejo ingresar una vía central por venas que son inexistentes. La ayuda de la ecografía aporta un montón y uno puede encontrar venas donde nunca nadie ha encontrado nada. Sin embargo, es importante considerar esta salvedad. Pacientes con malos venas periféricas va a ser más difícil encontrar una vena periférica para instalar un pique en un paciente que no lo tiene. ¿Qué accesos utilizamos? Yo diría que en general la vena cefálica y la vena basílica. Con ellas accedemos a la vena subclavia y finalmente llegamos a la vena cava superior, que es el objetivo en el fondo de estos catéteres de inserción periférica. Solo para recordar, anatomía del brazo con las diferentes eh, afluentes de las venas, grandes venas que se forman y que vamos a acceder tanto a la cefálica como a la basílica para poder llegar a la vena subclavia. Esta maniobra que parece bastante sencilla y que puede uno decir que no sirva demasiado, es bastante útil. Esto de que el paciente mire hacia el brazo donde está ingresando el catéter y por otro lado mire también un poquito hacia abajo y por otro lado el brazo quede en un ángulo 180 grados respecto eh, a su tórax en el fondo, permite que el catéter ingrese más bien hacia la ecuación torácica en vez que se vaya hacia la yugular. Es una posibilidad cierta que el catéter ascienda por la yugular, pero con esta maniobra que lo estoy contando yo se disminuye. Si hacemos la punción bajo radioscopía, podemos guiar en forma perfecta y precisa y lograr que quede el catéter donde tiene que quedar. Sin embargo, yo diría que son las excepciones a la regla y probablemente vamos a estar expuestos a que lo vamos a hacer al lado de la cama del enfermo y en ese caso esta maniobra de girar la cabeza hacia el lado de la punción y elevar el brazo para que quede en un ángulo de 180 grados permite una llegada en el fondo del catéter a un lugar exitoso en mayor cantidad de veces. ¿Cuáles son las contraindicaciones de pacientes para instalación de catéter PIC? Yo diría que primero lo que les comentaba, malo acceso periférico, ojo con eso. Hay que considerar un paciente con muy mal acceso periférico, va a ser difícil instalar una vía venosa central periférica. Pacientes con enfermedad renal crónica que requieren en el fondo tener sus venas de los brazos funcionales para poder hacer fístula, uno debe considerar no instalar PIC ahí, y en pacientes con trombosis venosa profunda, también con venas de calibre pequeño, yo diría que venas de menos de 3 milímetros, la posibilidad que haya una trombosis venosa profunda es altísima, llegando hasta más allá de un 10-15%, por lo tanto en venas de menos de 3 milímetros uno debiese también contraindicar la instalación de estos dispositivos. En caso de que sea muy complejo y que sea muy necesaria la instalación y que uno debiese evitar una vía central convencional por algún motivo, debiésemos trasladarlo a un centro que cuente con arco C para ser guía en el fondo directa, tanto la punción ecográfica como el avanzado de la guía, viendo en forma directa avanzar para dejarlo bien instalado en forma segura. Acá tenemos un catéter de tensión periférica finalizada su inserción, en que este en el fondo es 2 ramas de 2 colas, que permite la infusión por 2 vías separadas y que desembocan en forma unísona en la punta del catéter. Acá para que puedan ver este video a continuación de la instalación de una vía venosa central. Aquí pueden ver y repitiendo en el fondo los diferentes pasos que hemos comentado, la técnica de punción, el avance de la guía,
los vasodilatadores y finalmente sobre los dilatadores se avanza a la vía venosa central. Muchas gracias por su atención. Así hemos terminado esta revisión de las vías venosas centrales, procedimiento frecuente, seguro de hacer en la medida que uno conozca la técnica,
conozca las complicaciones y sepa detectar estas mismas en forma precoz. Muy frecuente en unidad de cuidado intensivo, también a pacientes no cuidado intensivo y que requieren vías centrales, por ejemplo, para nutrición parenteral, para quimioterapia, y que si ustedes conocen bien la técnica, sus pacientes y ustedes mismos lo van a agradecer mucho. Muchas gracias por su atención.